En esa transmisión vamos a analizar la posibilidad de que el iniciador de la independencia de México, Miguel Hidalgo y Costilla, haya sido masón. De antemano, adelanto mi tesis de que los datos no son consistentes, no hay pruebas primarias auténticas que apunten a que Hidalgo haya sido masón. A pesar de ello, vamos a mencionar aquí las distintas posibilidades que se han planteado por parte de los autores, tanto a favor como en contra. Vamos a comenzar con la historia que al respecto nos proporciona el autor José María Mateos en su libro de Historia de la Masonería. Dice José María Mateos que la masonería en México se introdujo en 1806. Los dos primeros capítulos de su libro están titulados de la siguiente forma: Establecimiento de la masonería en México, primera logia escocesa en la calle de las Ratas, en la que fueron iniciados el inmortal cura de Dolores, don Miguel Hidalgo, don Ignacio Allende y otros varios mexicanos que promovieron la independencia de México, año de 1806. Hasta ahí el título del capítulo 1. El capítulo 2 dice: Instalación del rito escocés en la capital en 1813, es decir, 7 años después. Y esta diferencia de 7 años hace que se plantee la duda de a qué se está refiriendo el autor José María Mateos. Si ya había logias escocesas en 1806, ¿cómo es que se funda en 1813 en la capital? Dice Mateos que en ese año, referido al capítulo 1 de 1806, se supone que por iniciativa del señor Enrique Muñiz o Muñiz, se fundó la logia en la calle de las Ratas número 4, en la nomenclatura moderna Bolívar número 73, Centro Histórico de la Ciudad de México, domicilio particular del regidor Manuel Cuevas Moreno de Monroy Guerrero y Luyando. Todos esos apellidos mencionados en la historiografía. Más brevemente, lo referiremos como Manuel Luyando. En la casa de este regidor Manuel Luyando se supone que trabajaba la logia, en la que se supone también que se inició Miguel Hidalgo, según José María Mateos. Pertenecían a esa logia el propio Manuel Cuevas, el marqués de Uluapa, José María Espinosa, Francisco Primo de Verdad y Ramos, Juan Francisco Azcárate y Ledesma, Gregorio Martínez, Feliciano Vargas, Miguel Betancur, Ignacio Moreno, Miguel Domínguez, Hidalgo y Allende. Dice Mateos que un vecino, habitante de la casa número 12, de la misma calle de las Ratas, apellidado Cabo Franco, denunció la existencia de la logia. Fueron aprendidos varios, algunos se dispersaron. Dice Mateos en la página 12 que los masones de esa logia empezaron a reunirse en el Pensil, casa de campo de el propio Manuel Luyando, en el pueblo de San Juanico. De esa logia no se sabe nombre ni número de catálogo, pero sí asienta Mateos que Hidalgo y Allende pasaron la noche o las noches que implicaron su permanencia en la Ciudad de México para la iniciación en la casa número 5 de la misma calle de las Ratas. Ahí se supone que pernoctaron para esperar la ceremonia de iniciación. También se sabe que este rito escocés tuvo que haber sido un rito escocés a secas, sin los adjetivos de antiguo y aceptado, porque el rito escocés antiguo y aceptado es muy posterior, cuando menos de 52 años después. Una fuente histórica objetiva e imparcial para averiguar estos nombres propios mencionados por Mateos
es el proceso que se siguió contra Fray Melchor de Talamantes, un peruano radicado en la capital del virreinato. Ese proceso histórico que se le siguió por parte del gobierno virreinal y por parte de la iglesia hizo que quedara consignada en las minutas, en las actas, los nombres del propio Luyando de Azcárate de Verdad y del marqués de Uluapa. Esto en la información que tenemos del proceso de las jurisdicciones unidas contra Talamantes. Veremos enseguida cómo se mencionan estos nombres. A Fray Melchor de Talamantes se le siguió un proceso por parte del gobierno virreinal y por parte de la Iglesia por la publicación de algunos documentos en que se proponía la independencia de la Nueva España. Estos documentos íntegros pueden encontrarse en la colección de documentos históricos de Genaro García, en el tomo 7. Allí efectivamente son mencionados el regidor Luyando, Azcárate, Uluapa, Verdad y Cabo Franco, que se supone quien denuncia la existencia de esa logia. El 14 de octubre de 1808 se le tomó declaración a Manuel Luyando. El 17 de octubre de también 1808 se le tomó la declaración al licenciado Francisco Azcárate. El 19 de octubre fue interrogado Manuel Acevedo y Cosío, marqués de Uluapa. Y aparentemente el licenciado Primo de Verdad tuvo una participación secundaria porque apenas si se menciona en el juicio. En Mateos, en el libro de José María Mateos, aparece el denunciante de la logia mencionado como Cabo Franco, dos palabras separadas, Cabo Franco. Y en el proceso contra Talamantes, según la colección de documentos históricos de Genaro García, aparece cierto Cabo Franco con las dos palabras unidas como apellido de un cierto Carlos. Este Carlos Cabo Franco no es ningún denunciante de una logia, sino un capital de la Real Sala que está encargado de hacer prisionero al secretario particular de Fray Melchor de Talamantes. Por cierto que Carlos Cabo Franco no lo logra y es toda la participación que tiene según la revisión del proceso de Talamantes. Es todo lo que Carlos Cabo Franco hace. Pero Mateos, si es que es el mismo Cabo Franco que Mateos menciona, Cabo Franco lo hace delator como vecino de la logia en la que supuestamente Hidalgo y Allende ingresaron a la masonería. Repetimos que el proceso contra Talamantes no es por logias masónicas, por pertenencia a ritos o a la masonería, sino por la publicación de documentos donde se propone que la Nueva España se haga independiente. Hasta ahí las menciones de estos nombres propios que Mateos menciona y que se reproducen en el juicio hecho contra Talamantes. Nada hay que la evidencia histórica sostenga en favor de José María Mateos. Otro autor, Salvador Borrego, en su libro América Peligra, dice que esta filiación de Hidalgo es un truco publicitario de la masonería. Otro autor, Salce, Luis Salce y Rodríguez, en el tomo 1 de su obra, en 2 tomos, apunta en el sentido negativo que Hidalgo hubiese sido masón. Se apoya también en una crítica que hace el polígrafo Agustín Rivera, jalisciense, un estudioso erudito de la historia de México, a quien Salce entrevista. Agustín Rivera, entrevistado por Salce, dice que coinciden ambos en que Hidalgo no fue masón. Razones. La primera, porque
Se han conocido las denuncias que sobre él y sus dichos y hechos se hicieron y los procesos que contra Hidalgo se sustanciaron por el gobierno y por parte de la Inquisición, y ni unos ni otros contienen cargos de masonería. La segunda, porque la desconfianza de que el señor cura era objeto originaba en torno suyo una vigilancia completa, y no hubiera sido fácil para él recorrer más o menos 100 leguas desde su residencia hasta la capital del virreinato para ingresar a las logias. La tercera, porque Hidalgo no era afecto a viajar por tantas obligaciones que tenía. Él prefería tener una vida sedentaria. La cuarta razón, porque cuando se veía obligado a viajar, nunca lo hacía más que en un modesto carruaje de su propiedad, aunque fueran distancias relativamente cortas. La quinta, porque la cultura del señor Hidalgo era muy superior a las supuestas enseñanzas que hubiera podido recibir en una iniciación masónica. La sexta y última, porque en el caso de que él hubiera considerado grato y útil recibir a sus años una investidura como la de Mateos, es decir, tenía más de 50 años de edad, pudo haberlo recibido por conducto de cierto viajero francés. Y aquí se refiere a Dalbimar, un famoso y misterioso visitante francés que supuestamente le hizo llegar alguna información masónica. Yo añado que una razón más es que si Hidalgo iba a ingresar a las logias, pudo haberlo hecho en su lugar de residencia, Guanajuato o en algún otro lugar. Continuemos con la argumentación en contra de que Hidalgo hubiese sido masón. Toda esta información está consignada en el libro La masonería en la presidencia de México. Luis Salsi Rodríguez, especialista e historiador de la masonería, termina el tema acerca de que si Hidalgo fue masón y él se inclina por el no, diciendo lo siguiente: aceptamos la respuesta negativa que nos da don Agustín Rivera sobre la presunta filiación masónica de Hidalgo. No encuentra ninguna motivación Salce para que Hidalgo hubiese sido masón. Esto lo apunta en la página 21 del tomo 1 de su Historia de la Masonería. Otro autor que también niega la posibilidad de un hidalgo masón es Mariano Cuevas. Mariano Cuevas, en su libro fechado en 1967 y cuya imagen ven en la pantalla, en las páginas 406 y 477 y las subsecuentes, además de la página 387, argumenta en contra de que Hidalgo hubiese sido masón. Entonces, este escritor jesuita de simpatías por la iglesia, tanto escritores con simpatías por la masonería como es Salce, unos y otros argumentan en contra de que Hidalgo hubiese sido masón. Esto lo pueden ver en este libro de Mariano Cuevas. Por último, vamos a mencionar que algunos hermanos masones de la Gran Logia de Campeche llegaron a puntualizar que Hidalgo ingresó a las logias el 9 de abril de 1807. Consultados estos masones acerca de dónde sacaron el dato, contestaron al autor de este libro que promuevo, La masonería en la presidencia de México, que la fuente de esa fecha la tomaron de Hidalgo, Mora y Carrillo, tres ideólogos perseguidos, un libro de la editorial del Magisterio, de parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y firmado por Alfonso Sierra Partida. Pude encontrar ese libro, un ejemplar. Es efectivamente de la autoría de Sierra Partida. La primera edición es de 1978. No es del 78, sino de noviembre del 73. Fue impreso el libro en los talleres del CENTE con un tiro de 5,000 ejemplares en papel pipsa rotograbado y en papel cuché. Revisado a conciencia el libro, en ninguna parte hay fecha alguna que pueda mencionar que Hidalgo fue ingresado
ni en 1807, ni en 1808, ni en 1809, ni en ningún otro momento. Simplemente no hay mención de nada que asocie a Hidalgo con la masonería. Ignoramos la razón por la que estos masones campechanos difunden un dato que es definitivamente viejo y que, además de dato obsoleto, viejo, es un dato falso. Nada hay en Sierra Partida que apunte a un Hidalgo masón. Y para saber por otras vías si Hidalgo en cierto momento estuvo el 9 de abril de 1807 en la capital, pues hay que revisar su biografía, sus cartas, su correspondencia, y no encontramos en ninguna parte ninguna visita en abril de 1807. Solamente Agustín Cue Cánovas en Hidalgo, fechado en 1953, y Luis González Obregón en México Viejo, página 497, mencionan una visita de Hidalgo a la capital el 30 de octubre de 1805 para oficiar en la ceremonia religiosa del bautizo de un sobrino suyo. Es todo lo que tenemos eh, a- hacia 1805 de una visita de Hidalgo a la capital. Otras visitas de Hidalgo a la capital fueron antes de 1800, cuando Hidalgo viajó a recibir sus grados académicos en la capital, que era donde se hacían los exámenes, pero ninguno de 1805 hacia adelante. De manera que no hay evidencia histórica de una visita de Miguel Hidalgo a la capital en abril de 1807. No tenemos elementos para afirmar que Hidalgo haya sido masón. Lo más probable es que no lo haya sido y que José María Mateos haya inventado una historia para que Hidalgo perteneciera a las filas de la masonería sin que hubiese elementos para sostener tal afirmación. En esa transmisión vamos a analizar la posibilidad de que el iniciador de la independencia de México, Miguel Hidalgo y Costilla, haya sido masón. De antemano, adelanto mi tesis de que los datos no son consistentes, no hay pruebas primarias auténticas que apunten de historia de la masonería. Dice José María Mateos que la masonería en México se introdujo en 1806. Los dos primeros capítulos de su libro están titulados de la siguiente forma: Establecimiento de la masonería en México, primera logia escocesa en la calle de las Ratas, en la que fueron iniciados el inmortal cura de Dolores, don Miguel Hidalgo, don Ignacio Allende y otros varios mexicanos que promovieron a que Hidalgo haya sido masón. A pesar de ello, vamos a mencionar aquí las distintas posibilidades que se han planteado por parte de los autores, tanto a favor como en contra. Vamos a comenzar con la historia que al respecto nos proporciona el autor José María Mateos en su libro Independencia de México, año de 1806. Hasta ahí el título del capítulo 1. El capítulo 2 dice: Instalación del rito escocés en la capital en 1813, es decir, 7 años después. Y esta diferencia de 7 años hace que se plantee la duda de a qué se está refiriendo el autor José María Mateos. Si ya había logias escocesas en 1806, ¿cómo es que se funda en 1813 en la capital? Dice Mateos que en ese año, referido al capítulo 1 de 1806, se supone que por iniciativa del señor Enrique Muñiz o Muñiz, se fundó la logia en la calle de las Ratas número 4, en la nomenclatura moderna Bolívar número 73, Centro Histórico de la Ciudad de México, domicilio particular del regidor Manuel Cuevas Moreno de Mon